Bienvenidos a la sección número 26 de la materia Introducción General a la Biblia. Continuamos con el Evangelio de Marcos. Por otro lado, además de enfatizar la humanidad del Salvador, el Evangelio de Marcos insiste en que este mismo Jesús humano es a la vez perfectamente divino. El Hijo del Hombre, del 2:10, 28, etcétera, es también el Hijo de Dios, del 1:1, del 3:11 y de otros versículos más. Es decir, aquel que Marcos describe tiene dominio supremo sobre el reino de la enfermedad, de los demonios y aún de la muerte. Como tal, sana todo tipo de enfermedades. Echa fuera demonios, 1:32 al 34. Da vista a los ciegos, hace oír a los sordos, 8:22 al 26. 10:46 y 52. Limpia al leproso, 1:40 al 45. Y aún levanta a los muertos, 5:21 al 24 y 35 al 43. Ejerce poder sobre el reino de la naturaleza en general, pues calma los vientos y las olas, 4:35 al 41. Camina sobre el agua, 6:48. Hace que una higuera se seque, 11, 13, 14 y 20, los versículos. Y multiplica unos pocos panes, de modo que satisfagan el hambre de miles de personas. Capítulo 6, versículos 30 al 44 y 8, 1 al 10. Su conocimiento del futuro es tan específico y amplio que predice lo que acontecerá a Jerusalén, al mundo, a sus discípulos. Capítulo 13. Y hasta a sí mismo. 8:31 y 9 y 21. Y también 10, 32 al 34 y 14, 17 al 21. Sabe lo que hay en el corazón de los hombres, 2:8 y 12:15. Conoce sus circunstancias, las de cada uno, 12:44. Su autoridad es tan sobresaliente que pronuncia el perdón como solamente Dios y nadie más lo puede hacer. 2:1 al 12. Y especialmente los versículos 5 y 6. La cumbre de su majestad se revela en que después que se le dé muerte, se levanta nuevamente. Juan, capítulo 16, el versículo 6 del mismo Evangelio de Marcos. Entonces, el énfasis de Marcos: Jesús es hombre, pero no por eso deja de destacar constantemente, de muchas formas, la deidad de Cristo, su poder divino. El período que abarca, bueno, el ministerio de Cristo. En los 4 evangelios no vamos a ver diferencia en eso, porque es la vida de Jesús, solo que algunos la narran desde el bautismo y otros desde el nacimiento. Esa es la diferencia, desde el nacimiento hasta la ascensión o desde el bautismo hasta la ascensión. En este caso, desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión, aproximadamente 3 años y medio a 4. El Evangelio de Marcos inicia con el relato del nacimiento de Juan el Bautista como el precursor del rey activo, enérgico, rápido en sus acciones. Ese rey guerrero, conquistador, pero en el campo espiritual. Ahora bien, la llegada de un rey es precedida, por lo menos todavía en nuestros tiempos, pero más en aquel tiempo, era precedida por un heraldo. La función de este heraldo era preparar el camino para el rey proclamar su venida o su llegada. No hemos de sorprendernos, por tanto, que el Evangelio de Marcos comience con la descripción del heraldo, de modo que desde el mismo inicio el estudiante de ese escrito
quede asombrado, quede impactado con el carácter excelso de aquel a quien se anuncia o a quien se proclama. Ese es el propósito de Marcos. Pero avancemos, seguimos con Lucas, el Evangelio según San Lucas. Autor. El Evangelio de Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento. Si asumimos que Lucas también escribió Hechos, entonces hizo la contribución, después de Pablo, la contribución más cuantitativa al Nuevo Testamento. Fue el que escribió más del Nuevo Testamento, después de Pablo. De tal forma que entre los dos libros de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, tenemos 52 capítulos, 24 del Evangelio y 28 de los Hechos. Mientras que entre las epístolas de Pablo, incluida Hebreos, tenemos un total de 55 capítulos. Continuando con el autor de Lucas, hay varias características que señalan a la identidad del autor de Lucas y de Hechos. Ambos libros comienzan con dedicatorias a Teófilo. Hechos 1:1 habla de un primer relato y se nos permite en ese caso unir a Lucas y a Hechos como una sola obra. El estilo de escritura es similar. Los dos reflejan un interés en los hechos históricos y ambos usan una calidad excelente del griego. El lenguaje de Lucas y Hechos parece ser de un autor con un griego muy elevado. Una comparación de Lucas 1 al 4 con Hechos 1 y 2 indica claramente que quien ha escrito Hechos también escribió el tercer evangelio. Por lo tanto, si descubrimos la identidad del escritor de Hechos, nuestro problema en este caso está resuelto. O lo que es lo mismo, podemos usar datos de Hechos para mostrar la probabilidad de la paternidad literaria de Lucas para ambos escritos. Es en esa dirección que podemos ver cómo Hechos contiene varias secciones en las cuales el autor utilizó la primera persona plural, nosotros, para sugerir que él acompañaba a Pablo en algunas ocasiones. Estas secciones donde se usa nosotros aparecen en Hechos 16, 10 al 17, 20, 15 al 21, hasta el versículo 18, y 27, 1 al 28, 16. La primera sección describe el viaje de Pablo desde Troas a Filipos. La segunda, el viaje final de Pablo a Jerusalén. La tercera, su viaje desde Cesarea hasta Roma. Quien quiera que haya escrito Hechos debe haber viajado entonces con Pablo a Roma. ¿Por qué? Porque habla de nosotros. Si asumimos que las epístolas carcelarias fueron escritas desde Roma, debemos encontrar información en ellas acerca de los compañeros de Pablo en esa acción. Entre los que estaban con Pablo en Roma, encontramos a los siguientes: Epafras, Colosenses 4:12, Epafrodito, Filipenses 2:25, Timoteo, Filipenses 2:19, Tíquico, Colosenses 4:7, Marcos, Colosenses 4:10, Jesús llamado el justo, Colosenses 4:11, Aristarco, Colosenses 4:10, Onésimo, Colosenses 4:9, Lucas, Colosenses 4:14 y Demas, Colosenses 4:14.
De esos acompañantes, Aristarco, Tíquico, Timoteo y Marcos son mencionados en la tercera persona, en algún momento en Hechos. Esa situación ha hecho que algunos estudiosos piensen que ellos no pudieron haber sido, ninguno de ellos, quien escribió Hechos. Ese argumento no es muy fuerte, porque sí utilizan escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la tercera persona, para referirse a sí mismos. Lo usa Daniel bastante, lo usa Moisés en el Pentateuco. Entonces, en verdad no es un argumento muy fuerte, lo van a encontrar ahí a leer algunos libros. Pero de todas formas a nadie se le ha ocurrido nunca, no ha habido ninguna argumentación en que estos, Aristarco, Tíquico y Timoteo y Marcos, fueran escritores de Hechos, aunque ese argumento no sea muy válido. Demas, que es el que nos queda, posteriormente dejó a Pablo, según Timoteo, 2 Timoteo 4:10, y no es para nada un autor probable del libro, desde ningún ángulo. Epafrodito, nos faltaba, se reunió con Pablo después de su llegada a Roma, según el relato de los Hechos, y no pudiera entonces haber descrito el viaje a Roma. Epafras aparentemente también llegó a Roma en una fecha posterior, según Colosenses 1:8. Y no hay ninguna tradición que sostenga la paternidad literaria por Jesús, llamado el Justo, o por Onésimo. Lógicamente entonces Lucas llega a ser la mejor elección como autor del libro, dado que el autor de Hechos es también el autor del tercer evangelio. Sugerimos entonces, junto con Tomás de Lea, en su obra El Nuevo Testamento, su trasfondo y su mensaje, que Lucas fue entonces el escritor de ambos. Ahora bien, además del uso de la evidencia interna para llegar a la paternidad literaria de Lucas, tenemos también un testimonio temprano amplio en favor de esta opinión. Líderes cristianos de los primeros siglos, tales como Ireneo y Tertuliano, aceptaron la autoría de Lucas. El canon Muratorio, una lista temprana de escritos canónicos, también apoya a Lucas como autor de este evangelio. Así, por ejemplo, Ireneo dijo: asimismo Lucas, compañero de Pablo, consignó en un libro el evangelio que éste predicaba. Aquí fue como el de Marcos con Pedro. Aquí fue el de Lucas con Pablo. Clemente de Alejandría justifica su aserción de que Jesucristo nació en tiempo de Augusto, diciendo: scriptum est in evangelio secundum Lucam. ¿Qué está diciendo con esto? Está escrito así según el evangelio de Lucas. Lo mismo Orígenes, Eusebio y muchos otros. ¿Qué de la fecha? Los eruditos más conservadores asignan la composición de este evangelio a una fecha no posterior al año 63, por las siguientes razones. Fue escrito aparentemente antes de los Hechos de los Apóstoles, según Hechos 1:1. La abrupta conclusión de los Hechos, si ustedes leen el libro de los Hechos, notarán que termina en una forma muy abrupta. Es el único libro del Nuevo Testamento que no tiene conclusión. Hechos. Termina diciendo que Pablo estaba en una casa alquilada. Esta conclusión abrupta se considera generalmente como una evidencia de que este libro, Hechos, fue escrito durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, alrededor de los años 61 al 63, probablemente poco después de su llegada a esa ciudad. Y la explicación más sencilla para esta abrupta conclusión
es que Lucas no escribió nada más en los Hechos, porque en ese momento no había nada que añadir. Sería extremadamente improbable que el juicio, la liberación, el nuevo arresto, la sentencia y la ejecución de Pablo hubieran sido omitidas en el registro de los Hechos. Si es que estos eventos hubieran sucedido cuando se escribía el libro, él los hubiera anotado definitivamente. Además, no hay evidencia de que dichos sucesos fueron parte del texto original de los Hechos y que más tarde se perdieran. A la luz de estas circunstancias, es entonces fácil suponer que los Hechos fueron escritos alrededor del año 63 y el Evangelio de Lucas en una fecha anterior, según Hechos 1:1, aunque no puede decirse con cuántos años antes. Es decir, es probable que el libro de los Hechos fuera escrito no mucho tiempo después de la fecha del último acontecimiento descrito, el fin de los 2 años de la detención de Pablo en Roma, según Hechos 28:30. La nota optimista con que termina la historia parece indicar una fecha anterior a la persecución bajo Nerón en el 64 después de Cristo. El Evangelio indudablemente fue escrito antes, pero no es posible fijar con cuánta antelación, pero sí un poquito antes que Hechos. Lucas era hijo de padres griegos, herencia que probablemente lo hizo el único escritor gentil del Nuevo Testamento. Nació en el mismo tiempo de Jesús y de Pablo. Se mencionan 2 posibles lugares de nacimiento de Lucas: Antioquía de Siria y Filipos de Macedonia. Sus padres le dieron el nombre de Lucas, que es una forma corta para el nombre romano de Lucano. Estudió medicina y esta educación superior probablemente la llevó en Atenas o en Tarso. Partiendo del contenido y estilo de sus libros, Lucas y Hechos, podemos especular que la historia y la literatura eran 2 de sus temas favoritos. Lucas no fue discípulo de Jesús durante su ministerio terrenal. Se supone que se convirtió en Antioquía gracias al ministerio de Pablo. Lucas tuvo muchos talentos. Según algunos datos, era físico, historiador, escritor, evangelista, pastor y, según Wells, un teólogo que a través de la narrativa histórica aporta una interpretación profunda del Evangelio en términos de los fines eternos de Dios. ¿Qué del tema de este Evangelio? Lucas pone a Jesús en contacto íntimo con las necesidades de la gente, destacando el aspecto humano de su naturaleza y presentándolo como el amigo de la humanidad. Para entender el propósito del tema central del Evangelio de Lucas, hay que ir a la declaración que el propio Lucas hace en el prólogo sobre su propósito. Escribe el Evangelio para que Teófilo, dice, sepa la verdad precisa de las cosas que le han sido enseñadas. La expresión verdad precisa recoge la idea de certeza. Lucas quiere que Teófilo y otros conversos como él tengan plena certeza en sus mentes y corazones de la verdad y del significado último de lo que Dios ha hecho en Cristo. Cuando Lucas escribió su evangelio, la iglesia primitiva se había separado del judaísmo y ya había empezado a experimentar hostilidad por parte de muchos judíos. A la vez, el pequeño e incipiente movimiento cristiano tenía que competir con una mezcla de alternativas religiosas y filosóficas que inundaban el mundo grecorromano.
¿Por qué Teófilo debía pensar que de entre todas aquellas alternativas filosóficas y de diferentes tipos, la única religión válida era el cristianismo? ¿Por qué debía creer que el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos herederos de las promesas del Antiguo Testamento, no eran los judíos, sino los cristianos? Y si nos centramos en la cuestión más fundamental, ¿por qué Teófilo debía creer que Dios se había revelado en una forma definitiva en Jesús de Nazaret? El Evangelio de Lucas, junto con el libro de Hechos, está pensado para responder estas preguntas y dar a los nuevos conversos una razón de la esperanza que hay en ellos. Así que tenemos en el Evangelio de Lucas un documento único, de mucha importancia, para entender por qué de todo lo que gire a nuestro alrededor, solo el Evangelio de Jesucristo es la verdad. Es lo que intenta demostrar Lucas en su Evangelio, en los dos libros, Lucas y Hechos. La época que abarca, bueno, la vida y ministerio de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión. Y pasamos entonces a Juan, el Evangelio según San Juan. ¿Qué del autor? Este Evangelio es anónimo, en el sentido de que por razones desconocidas, conocidas solo por el autor, este evita deliberadamente toda mención de su persona por nombre. No se identifica como uno de los dos discípulos que primero siguieron a Jesús, en el 1:37, pero uno de ellos era él. Y con obvia modestia se refiere a sí mismo con las expresiones aquel discípulo. 21:23. El discípulo a quien amaba Jesús, verso 20. El discípulo que da testimonio de estas cosas, verso 24. Elena de White lo identifica como el evangelista. Dice, al día siguiente, mientras los discípulos estaban cerca, Juan, el Bautista, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras exclamaba, he aquí el Cordero de Dios. Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no las comprendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le había dado? Cordero de Dios. Juan mismo no lo había explicado. Dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. El otro, Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Deseo a todas las gentes, edición 1955, la página 112. Entre Juan y Jesús se desarrolló una amistad más íntima que la que se cultivó con los otros discípulos. Elena de White expresó esta relación así, en mismo libro, página 259. Juan había penetrado en una intimidad aún mayor que los otros discípulos, aún mayor con Jesús, de tal manera que se le distingue como aquel a quien Jesús amaba. El Salvador los amaba a todos, pero Juan era el espíritu más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abría su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con el Salvador y por su medio fueron comunicadas a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas del Salvador. Así que tenemos en ese evangelio otra cosa especial. Cada evangelio tiene su punto clave. ¿Qué de la fecha?
a finales de la última década del primer siglo, sin poder dar exactamente cuándo. Finales de la última década del primer siglo. El tema lo tenemos en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, y ahí está el tema y el propósito. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por supuesto que este propósito obedece al problema que se estaba dando en esa época. A muchas herejías que estaban surgiendo donde se negaba la encarnación del Hijo de Dios. Había mucha influencia gnóstica en ese sentido. Y algunas otras contra las cuales Juan expresa la voluntad de Dios sobre ese tema, para que su pueblo estuviera claro. Período que abarca desde el bautismo de Jesús hasta sus apariciones después de la resurrección. Aunque en el primer capítulo extiende la mente de sus lectores hasta la eternidad, porque empieza a hablarnos de la eternidad del Verbo y del Verbo como el Creador. ¿Ok? Quedamos aquí con los evangelios en una forma muy resumida y nos toca ver en las próximas secciones a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo dejamos por acá. Que Dios pueda bendecirles mucho y nos vemos en la próxima sección.